Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes una enseñanza más y hoy vamos a comenzar a leer otra vez el libro de Proverbios porque el libro de Proverbios es la sabiduría de Dios, es el consejo de Dios para que tú puedas caminar en obediencia. Y aparte de todo eso, tenemos que creer primero en el Evangelio. Porque si tú no crees en el Evangelio de Cristo, pues, amigos, ¿qué estás haciendo? Tú puedes creer en Dios, pero si no conoces a Dios, ¿cómo estás creyendo en Él? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo dices amarlo? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a obedecerlo? Si tú no conoces lo que Él dijo, lo que Él nos aconseja. Dios es eterno, es inmortal y nosotros somos simples mortales. Así es de que tenemos que vivir de una manera razonable, que tengamos un razonamiento eh, con las cosas de Dios y con las cosas del mundo, porque el mundo nos quiere atrapar en un engaño, amigos. Miren cómo vive toda la gente alrededor y todos los acontecimientos que vienen son para el fin de los tiempos y nosotros tenemos que prepararnos, amigos, prepararnos para irnos con el Señor porque el arrebatamiento está a punto de suceder. Cada día está más cerca que cuando creímos. Los que creímos en verdad, los que somos cristianos verdaderos. Y si tú eres cristiano y no vives conforme a la voluntad de Dios, arrepiéntete. Dios en Apocalipsis nos dice y nos habla que Él conoce tus obras y conoce todo lo que has hecho, pero te has apartado de Él y Él pide que vuelvas a tu primer amor. Y ahí Dios nos dice ciertas cosas de algunos que se han desviado, pero nosotros ahora vamos a buscar la sabiduría de Dios porque si buscamos la sabiduría de Dios vamos a entender muchas cosas y vamos a ser sabios para poder caminar en esta vida. No en nuestra propia opinión, sino en las palabras de Dios, en lo que Él dijo, porque Dios es el autor de la Biblia. Dios es el que consumó en la cruz el sacrificio para la salvación de nuestra alma. Él es el fundador de la fe. La verdadera fe es obedecer a Jesús, creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y vivir para Él. Mucha gente nada más oye la palabra arrepiéntete y, y no mira los videos o cuando le hablas en la calle no le interesa porque esa persona no se quiere arrepentir. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no puedes nacer de nuevo, ni ver el reino de Dios, ni ir a Él. Aunque tengas tu religión de nada te sirve. Aunque fíjense por otro lado que, aunque tú conozcas la Biblia, leas la Biblia, eso no te salva. Así de que te salva la fe en Cristo Jesús, pero la fe está muerta sin las obras. ¿Y cuáles son las obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es la verdadera fe, que andemos en obediencia, haciendo lo que Dios nos manda y nos pide muchas cosas que a través de estas últimas predicaciones, porque creo que pronto nos iremos en el arrebatamiento y estas últimas predicaciones son para que tú comprendas, entiendas y te arrepientas para que vengas a los pies de Jesús, al verdadero caminar en Cristo. Si tú no caminas en Cristo, no te vas a ir con Él. Necesitas caminar con Jesús, caminar en obediencia en su palabra. Si no, pues, como dice ahí en Corintios, dice, en vano creen, amigos. El evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron, o sea, si lo has recibido, en el cual ustedes creyeron, si es que creyeron, en el cual ustedes perseveran, si es que perseveran, son salvos. Si no, creyeron en vano. Amigos, mucha gente cree en vano. Mucha gente está creyendo en su propia opinión, está teniendo confianza en sí mismo y amigos, no, la confianza debemos depositarla en el Señor Jesucristo, en nuestro amado Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Él es el Señor de nuestras vidas y el Rey y amo y Señor del universo. Y vamos a empezar a leer, amigos. Este, necesitamos también estar en oración, orando siempre por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, aunque ciertamente hay muchos problemas, amigos, la gente no quiere oír. Ciertamente la gente que no quiere oír, pues no podemos nosotros platicar con ella. Siempre hay discusión, hay rencor, hay cosas que no les agradan porque no les gusta que les digan sus cosas. Pero se van a presentar delante del Señor a dar cuenta de sus actos. Y Dios les va a pagar conforme a su obrar en esta vida. Así es de que arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a empezar a hablar acerca cuál es el motivo de los proverbios. ¿Por qué Dios le dio esta sabiduría a Salomón para que él, eh, por medio de su boca y de su escritura, él escribiera esta sabiduría que venía de Dios? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como ustedes saben, David tuvo un hijo y vamos a leer ahorita Primera de Reyes 4:32. Miren lo que dice. Vamos a ir con un poquito de estudio bíblico por todo el andar de la lectura. Primera de Reyes 4. Aquí está. 4:32. Y miren. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Así es de que, amigos, nosotros vamos a ver todas estas cosas porque son interesantes. Miren, el libro de Cantares también fue escrito por Salomón. El Cantar de los Cantares, creo que está, pues, aquí vamos a buscar Cantar de los Cantares. Bueno, se me perdieron las hojitas aquí, pero vamos a ver todas estas cosas, amigos, porque es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor, conozcamos. Si tú no conoces la Biblia, amigo, pues estamos mal. Estamos creyendo que nosotros somos sabios y no somos sabios. Nosotros no somos inteligentes. Aunque nos creemos inteligentes, pero no lo somos. Inteligente es el hombre que confía en Dios. Aquí está, Cantar de los Cantares. En el capítulo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, o sea, es un libro que él escribió. Nada más para eso me volví loquito aquí. Pero miren, vamos a seguir entonces con Proverbios, porque en Proverbios es donde vamos a encontrar lo que necesitamos, la sabiduría, la inteligencia. Tú eres inteligente, aunque a veces vemos que la gente se comporta de un modo que decimos, esta persona no es inteligente. Dios nos dio muchos talentos a los hombres. Uno de ellos, por ejemplo, es el razonamiento. Otro de ellos es el sentido común, que hoy en día ya no se usa. Por sentido común, la gente está perdida, parece que está drogada todo el día. Entonces, miren,
Este libro fue escrito por el hijo de David, Salomón, rey de Israel. Y dice en el segundo versículo, para entender sabiduría y doctrina. Para entender la sabiduría y la doctrina, la enseñanza. Doctrina es la enseñanza. Para conocer razones prudentes, ahí está el sentido de la razón. Razonar. Para ser prudente ante todas las cosas, porque somos imprudentes, nos metemos en problemas. Para recibir el consejo de prudencia, o sea, para cuando tú vienes ante Dios, o sea, ante la presencia de Dios, buscando la sabiduría de Dios, tú vas a recibir el consejo de prudencia de parte de Dios, vas a ser prudente. Vamos a leer algo de prudencia, de ser prudentes aquí en el capítulo de Mateo. Jesús nos está hablando de cómo cimentar nuestra vida. Hay dos cimientos. Dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, vean cómo dice Jesús, el que oye a Jesús, o sea, ¿tú has oído a Jesús? Cuando tú lees la Biblia, oyes la voz de Dios, pero no te das cuenta porque estás ciego, sordo, mudo, y tu corazón no se ha convertido a Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí nos da el Señor a conocer razones prudentes y nos habla de edificar en la roca. Razona. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, Cristo es nuestra salvación. Él murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre preciosa para darnos salvación, esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que ser razonadores, con razonamiento y ser prudentes de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que oímos. Y luego dice, para recibir el consejo de justicia. O sea, tú vas a aprender qué es justicia, justicia de Dios, la justicia que vino por medio de Jesucristo. No en nuestra propia justicia, porque nosotros somos pecadores y somos inconscientes, somos imprudentes, somos desleales, pecadores y desobedecemos y no razonamos. Y luego dice, para recibir el consejo de juicio. O sea, hay un juicio, el juicio de Dios, pero la gente dice muchas cosas. Y equidad, o sea, que todo equilibrado, justo. Entonces, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Jóvenes sean inteligentes y tengan cordura, porque hay unos que no piensan, son arrebatados como Pedro. Entonces, aquí miren lo que dice. Si eres una persona sabia, oirá el sabio y aumentará el saber. Hay que saber oír. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, escuchen las palabras que voy a decir. Así decía el Señor. Si tienes oídos, escucha. Si no te interesa, pues no escuches. Y como aquí a veces no escuchan, no ven, no comentan, bueno, dicen, amigo, tiene razón, amigo, es una gran verdad, amigo, voy a cambiar mi vida. O sea, no dicen nada. O sea, la gente está perdida, no tiene inteligencia, se está embruteciendo con la nueva inteligencia artificial, con los celulares nuevos y con todas esas tonterías que ponen en el TikTok. O sea, inclusive hay predicadores que solamente alegan, hacen debates, y esos debates no son buenos, porque el que oye juzga, y si juzga mal se perdió, amigos. Y por culpa de muchos que están predicando el evangelio en las diferentes plataformas, juzgan y se pierden. Dios va a dar cuenta de todo eso que estás haciendo.
tenemos que hablarle a la gente bien, tenemos que encaminarla. No las conocemos y nosotros estábamos perdidos, éramos tercos igual que ellos y nosotros también rechazábamos el evangelio, pero hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dejó, fíjense lo que voy a decir, nos dejó venir a su presencia y nos dejó eh, o sea, nos dejó el ser humildes, nos dejó con su palabra entrar al reino de los cielos. Y miren, entonces Dios, esta sabiduría es para dar sagacidad a los simples, a los hombres que no tienen nada. O sea, hay hombres que viven y son simples, no conocen de Dios, no saben de Dios y se creen todo. Vea toda la gente que, que dice que cree en Dios. Gente simplona que no conoce el evangelio, que no conoce la palabra de Dios, que se deja ir por todo viento de doctrina, de doctrinas falsas, de doctrinas de los hombres, y son llevados hacia los ídolos. Entonces, para dar sagacidad, o sea, que sean sagaces, capaces de entender, y a los jóvenes inteligencia y cordura, o sea, que sean desde pequeños, que tomen buenas decisiones. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, la gente que entienda va a adquirir el consejo, va a aprender de las historias de la Biblia, vas a vivir tu vida conforme a la palabra de Dios y no conforme a, a vivir como cualquier otro, vivir en las tinieblas. Entonces, para entender proverbio y declaración, o sea, para entender el proverbio, lo que se está diciendo y la declaración, o sea, de los argumentos que se dan, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, palabras de sabios, o sea, que tú seas un hombre sabio y tus dichos sean profundos para que la gente pueda llegar a convertirse a Cristo. Pero saben una cosa, nosotros no podemos obligar a nadie a convertirse a Cristo, es una decisión que cada persona debe de tomar. Yo no puedo obligar ni haciendo una simple oracioncita. Ah, mira, repite esta oración. Tú ya eres salvo. No. Tú debes de primero recibir el verdadero evangelio. Y recibir el verdadero evangelio es que te arrepientas primeramente de tus pecados. ¿De qué sirve que sepas de Dios, que tú vayas a la iglesia si no te arrepientes de tus pecados? Si sigues pecando después de que sales de la iglesia. Y estamos hablando de los hombres que van a la iglesia. Ahora imagínate los que no van a la iglesia, hombres que corruptos, hombres insensatez, hombres imprudentes que no piensan. Pero cuando se defienden, ellos dicen creer en Dios, porque saben algunas cosas. O sea, saber no basta. Creer tampoco basta, porque muchos dicen que creen. O sea, y saber muchos saben la Biblia, pero eso no basta, amigos. Hay que arrepentirse de sus pecados para venir a, a los pies de Jesús y Él, cuando confiesas tus pecados, Él te perdona. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y mucha gente no tiene temor de Dios. Dios, su pueblo, Israel, no tuvo temor de Dios porque se fue hacia los ídolos y Dios los destruyó. ¿Tú crees que si tú crees en algún ídolo, que dices que no crees en los ídolos, que no te arrodillas, que no te postras ante una imagen, tú crees que si Dios, que no perdonó a su pueblo, sino que lo destruyó por esas acciones, crees que te va a permitir entrar al cielo sin arrepentimiento de tus pecados? Piensa, ¿por qué no has leído la Biblia? Muchos la leen como un libro, pero la Biblia se lee y se obedece. No se cuestiona. La Biblia se medita. Vean lo que dice el Salmo 1. Mire,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así de que, ¿cómo podemos nosotros ser verdaderos cristianos si no meditamos en la palabra de día y de noche? Meditar en sus palabras, o sea, porque el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Él, la honra. No, no es así el mandamiento que dicen, ay, el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es un dicho. Es un dicho, sí, porque yo no lo encuentro aquí en la Biblia. Aquí dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón. O sea, imagínate, ese es el primer mandamiento. Pero si tú no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a amar? O sea, no se puede amar a alguien que no se conoce. Por eso no tienen temor los hombres hoy en día, porque no conocen la palabra de Dios y ni les interesa. Ah, pero cuando se enferman o cuando pasa algo están, ay Dios, ay, ayúdame, te necesito. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, imagínense, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una insensatez cuando la persona dice, ¿de qué religión eres? Ah, tu mismo Dios es mi mismo Dios, yo también creo. Imagínense, insensatez, imprudentes. Y para asegurarles estas cosas, en Job 28:28, miren lo que dice Job 28. Dios revela en su palabra muchos conceptos que debemos nosotros de tomar en cuenta y decir, ah, mira, está reafirmado. Dice, he aquí en el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, se puede poner usted a pensar, pero vamos a leerlo desde el principio, desde unos versículos más atrás, y dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre no conoce el valor de estas cosas, ni se halla en la tierra de los vivientes, no se halla aquí en la tierra. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No la puedes comprar. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le iguala, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. No la puedes comprar. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde? La sabiduría viene de Dios. Nos la dejó en libros, en la Biblia. Y la sabiduría vino a la tierra y clamó en las calles. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque descubierta está a los ojos de todo viviente. No, perdón. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. O sea, está encubierta. No la ves. Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Hemos oído la fama de la sabiduría. ¿La sabiduría de dónde proviene, amigos? Dios entiende el camino de ella.
y conoce su lugar. El único que entiende la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, le preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué impresionante, amigos. Qué impresionante. Salmo 111. El principio de las, 111:10 Salmos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así de que si usted quiere ser un hombre de sabiduría, tiene que buscarla solamente en el temor del Señor. Porque la sabiduría, amigos, tiene un nombre, se llama Jesucristo. Entonces, Jesucristo amonestó a la humanidad. Jesucristo aconsejó a la humanidad, les dio leyes. Dios dio sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus conceptos, todas sus cosas dio. Pero el hombre no entendió. El hombre es de duro entendimiento, de dura cerviz, de duro razonamiento, no quiere entender, por más que se le explique, no quiere aceptar. Entonces, si tú no quieres aceptar, pues no te vamos a obligar, te vamos a decir, mira, Dios tiene misericordia de la humanidad. Y Dios envía obreros a todas las regiones del mundo para que los hombres se arrepientan y puedan venir a la salvación. Pero si la gente no quiere, amigos, no los podemos obligar, porque de tal manera es esta enseñanza, de tal manera que es la sabiduría, es Cristo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo. O sea, la sabiduría fue dada a los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que los hombres sean sabios en reconocer a Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado. No, para eso no lo envió Dios, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y esta es la condenación para los hombres que no quieren la sabiduría. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado, amaron la violencia, amaron todo lo malo. O sea, no fueron inteligentes, porque la inteligencia es apartarse del mal. Así es de que sé prudente, inteligente. ¿Dices que eres inteligente? Pues el hombre es inteligente para hacer el mal, porque hacer el bien, porque estamos viendo tanta violencia en las calles, tanta violencia en el mundo. Pero esto así es, amigos. Y nosotros tenemos que prepararnos, porque la sabiduría de Dios nos está llamando. El temor a Dios es importante. Teme a Dios. No te postres a los ídolos. Teme a Dios, porque Dios se indigna, es abominación para Dios que una persona se ponga de rodillas ante una estatua. Pero si no quieres entender, pues tú síguelo haciendo.
O sea, no hay problema, porque en realidad en la Biblia está escrito que no todos van a ser salvos. La humanidad mucha va a perecer. El Señor dice ahí en su palabra, la que se pierda, que se pierda, si no quiere entender. Y todo es por medio de un mensaje, el mensaje de amor en una cruz. La sangre derramada de Cristo en la cruz fue el amor de Dios. Pero los hombres no son inteligentes ni tienen sabiduría. Yo no tenía sabiduría ni inteligencia. Era inteligente para hacer el mal. Dios te da... Pobrecita gente que se pierde. A veces hablas con las personas y dices, ¿cómo es posible que no entiendan? ¿Cómo es posible que no tengan temor de Dios? ¿Cómo es posible? Y, y te digo, amigo, que yo estaba igual que tú y que aquellas personas sin sabiduría, sin entendimiento, sin razonar, sin ningún sentido común, y estaba bien alejado de Dios, muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como la puede tener de ti, porque Dios te dio libre albedrío de decisión. Tú puedes decidir bien, tú escoges. He aquí dejo el camino del bien y el camino del mal. ¿Cuál escoges? He aquí está la sabiduría y la inteligencia, y acá está la perdición y la maldición. ¿Cuál escoges? Seguramente, pues tú escoges este camino de la sabiduría, pero es también el cielo y el infierno. ¿Cuál escoges? ¿A dónde te quieres ir? Si no te arrepientes, perecerás como han perecido muchísimos hombres en el planeta Tierra, lamentablemente y desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hay hombres que dicen que ellos son enviados de Dios y de veras que te desvían. El ser un hombre de Dios es aconsejar y decirle a la gente, ven a Cristo, amigo, arrepiéntete. El Evangelio es para los perdidos. Todos estábamos perdidos y Dios nos rescató. Así es de que el arrebatamiento está pronto a suceder. Y si te quedas, eh, pues hay dos clases de personas, las que saben y las que no saben. Si eres de las que saben y te quedas, eh, algo pasó. Pero si eres de los que no saben y te quedas, pues lo siento mucho. Pero no hay excusa para nadie, amigos. Dios conoce todo y Dios no es tan... no te va a dejar sin que alguien te predique. Porque el día de salvación llega a tu vida. Hay un versículo que dice, la salvación es hoy, pero mucha gente lo despreció, ese hoy. Despreciaron el hoy y ya quizás no va a haber otra oportunidad, amigos. Lamentablemente, porque hay mucha gente que desprecia a Dios, que mucha gente se enoja con Dios. Y a veces suceden las cosas porque a veces las cosas suceden. Si tú tienes relaciones sexuales con una mujer, pues va a salir embarazada. Y, y puedes atinarle, sea niño o niña, quieres un niño y sale niño, y entonces tú te vas y le das gracias a Dios, pero te vas ante los ídolos. Eso es algo, no es inteligente ni es sabio. Acreditarle a, a una imagen que Dios prohibió, que tú le debes de dar la honra a Dios solamente. Eso es el temor a Dios. Pero tú no tienes temor y te vas ante los ídolos. Dios.
amigos, ¿cómo lo puedo decir? No te voy a hacer entender, ni te voy a obligar. Pero si tú quieres seguir así, es tu problema. Porque el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Y el Evangelio es para testimonio a todas las naciones. Solamente testimonio de que se te predicó el Evangelio. Pero tú rechazaste la salvación. Y dices que crees en Dios. Así es de que sé inteligente, como dice aquí en la Biblia. Apártate del mal. Entiende que dice, para entender sabiduría y doctrina, y para conocer razones prudentes. Son las razones de Dios. Dios tiene razón. ¿Por qué te empeñas de contradecir al Señor? ¿Por qué te empeñas en cuestionar a Dios cuando uno habla? Nosotros hablamos de parte de Dios para reconciliarlos a ustedes. Alguien me habló a mí, yo también era un necio, y un día me puse a pensar y dije, voy a ser inteligente, aunque no sabía que era la inteligencia. Yo me creía inteligente, pero razoné, y cuando usé el razonamiento, la inteligencia vino a mi vida y reconocí que Dios es todo. Reconocí que Dios es impresionante, temible. Él es grande en misericordia y tardo para la ira. No esperes, no esperes más. El tiempo se acaba. El Señor Jesucristo viene pronto en el arrebatamiento. Si no te vas, te quedaste. Perdiste la salvación. Ahora, de que si hay otra oportunidad en la tribulación, en la gran tribulación, yo no pienso quedarme aquí para vivirlo y para investigar y para saber y para decirte. Tú decides, ¿te quieres quedar aquí en el mundo? Pues aprovéchate, aprovechalo. Porque quizás sea demasiado tarde. Dios los bendiga, nos vemos en otro capítulo. Este es un nuevo mensaje de Proverbios, una nueva serie que vamos a estar estudiando Proverbios y hablando de todo lo que nos refiere a la sabiduría. La sabiduría es Jesucristo. Dios los bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Cuídense mucho y no tenga miedo. Vea las noticias, todo lo que está pasando. Bendiciones.